Muy bien, es el momento de hablar de arqueología, de antropología, de museología, de dinosauriología, lo que sea, porque está el hombre que viaja por el mundo. En cualquier momento es el interplanetario, el señor Leonardo Farilú con nosotros. ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo andás, Puma? Buenas tardes a todos. Sí, te cuento, ya que dijiste en cualquier momento interplanetario, ya la semana pasada anduve por Marte, así que Muy ya está cumplida. bien, qué buen viaje. Sí, terrible. ¿Cómo andás vos? Che, bien, hoy tenemos un enorme cambio de disciplina. Venimos acostumbrados a la arqueología y demás, pero queremos abrir el espacio de juego. Así que hoy nos acompaña el licenciado en filosofía, Manuel Fontenla. Él actualmente está haciendo su doctorado, becado por CONICET. Participa en equipos de investigación en la Universidad de Mendoza, de Rosario, de Córdoba. Forma parte de diversas revistas, que ya me va a aclarar el nombre porque era un nombre medio largo. Y está a cargo de la cátedra en la carrera de licenciatura en filosofía, Así es. Pensamiento Indígena. Así es. ¿Cómo anda, Manuel? Buenas tardes, bueno, contento, gracias por la invitación. Ya ha tocado. Sí, y predispuesto a conversar un poco, a ver cómo podemos hacer para hacer llegar la filosofía a este espacio tan interesante que vos llevas adelante. Bien. Che, la pregunta más básica de todas, porque siempre tenemos una idea como muy rara Abstracta, o muy una abstracta cosa así. de filosofía. Y por un lado muy vinculada a toda una línea de pensamiento e ideas de Europa. Bien. Entonces, ¿qué es la filosofía y qué relación o cómo se traspola esta idea del pensamiento indígena latinoamericano? Bueno, me diste las dos claves para empezar la respuesta, porque efectivamente hay una tradición de la filosofía europea, que es la que mayormente se enseña en las universidades, la que genera la mayor cantidad de circuitos académicos, de revistas, libros, producciones. Y por otro lado está esto que yo te voy a tratar de contar, que es la filosofía latinoamericana. Ajá. Y sí ahí, cómo un poco esta filosofía o lo que nosotros tratamos de enseñar llega al pensamiento indígena. Y ahí hay dos cosas que son las que nosotros siempre decimos en un curso introductorio y que tiene que ver con que la filosofía, lejos de la abstracción, lejos de esa cosa que te preguntan, tiene que ver con el ser, con la nada, nada que ver nosotros en este caso. Claro. Nosotros estudiamos problemas concretos de las sociedades latinoamericanas. Ajá. Ahora, ¿desde qué lugar lo hacemos? Bueno, desde las tradiciones de pensamiento que se han dedicado a construir ideas en la región. Y ahí hay una pregunta que nosotros siempre hacemos, yo la he hecho en universidades de todo el país, que es, ¿qué pensamiento conocen de la región? ¿Conocen algún autor, Claro, o sea, un filósofo? partiendo del mismo hecho de, digamos, que tenemos un nivel de implantación del pensamiento, de la tradición europea que es casi como difícil Exactamente. rastrear qué es local. Claro, y hay todo un desafío porque no se trata por ahí de ampliar los nombres, ¿no? De repente contar que hay pensadores y pensadoras y dar una listita de autores latinoamericanos. Claro. Se trata de una cuestión mucho más difícil que es, la filosofía por lo general tiene un registro, ¿no? Es sistemática, tiene que ver con ciertas ideas, así más bien eso que decimos abstracta, y lo que nosotros vamos a decir es que no, es que la filosofía puede ser poesía, puede ser literatura, el pensamiento político. Latinoamérica es conocida por la tradición del ensayo. Digamos, nosotros, nuestras hombres cumbres, por ejemplo, que han dado pie al pensamiento filosófico, Martí, no sé, Vasconcelos. Bueno, no me quiero poner a hacer nombres. Gente como, qué sé yo, Rodolfo Kusch, Luis Rodolfo Franco, acá en Kusch, Catamarca, Luis Franco, digamos bueno, Adán Quiroga, Samuel Lafone Quevedo es un intelectual maravilloso, de acá también ha hecho toda su obra en Catamarca, muy poco estudiado. Claro. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer es abrir el panorama a la historia de la región, ¿no? La historia de la cultura, el pensamiento de la región, y eso inevitablemente nos lleva a la cuestión del pensamiento indígena. Porque Seguro. claramente lo más desconocido, si se quiere, dentro de las disciplinas, invisibilizado. lo más invisibilizado, que no casualmente, ¿no? Obviamente, porque hay tradiciones de pensamiento muy combativo, tradiciones que ponen algunos ejes muy difíciles de pensar, que son el territorio, la lucha por las tierras, las cosmovisiones andinas. Bueno, nosotros siempre, digo esto porque a veces parece que uno empieza a hablar de cosas muy específicas, ¿no? Y la gente queda medio, che, ¿y eso con qué tiene que ver? Lo que nosotros siempre tratamos de problematizar en las clases es, nuestras sociedades inevitablemente están en relaciones con otras culturas. Seguro. Si nosotros queremos hacer que esas relaciones sean cada vez más igualitarias, que tengan menos racismo, menos violencia, menos desigualdad, el mínimo trabajo que podemos hacer es tratar de comprender otras culturas. Claro. Y ahí entonces todo lo que es el gran espectro... No solamente comprender, sino el hecho mismo de posicionarnos y dar, Sin poner lugar a a dudas. nivel de igualdad
otras formas de interpretar el mundo, supongo. Exactamente. Bueno, ahí hay ideas centrales del pensamiento indígena, como la de reciprocidad, por ejemplo, o las ideas de complementariedad, que obviamente al comienzo cuesta explicar, sobre todo desde un lugar docente. Vos imaginate que ya de por sí es desigual. Que ya de por sí es desigual y donde vos tenés en un trayecto académico de 5 años para ser licenciado en filosofía o en sociología, historia, una materia. Claro, o sea, un cuatrimestre para interiorizarte en el pensamiento de la región, de la provincia, de Latinoamérica, y te quedaste ahí. Claro. Entonces hay toda una lucha que dar adentro de las universidades para que se empiece a estudiar esto. Y por eso me interesa, digamos, para un público en general. Es un buen momento histórico para acercarse a estas disciplinas. Yo confío en todas las humanidades. Me parece que, bueno, el hecho de que yo esté hablando en este programa da cuenta de que ya estamos en visiones más interdisciplinarias, ¿no? De que estamos construyendo visiones donde lo arqueológico, lo antropológico y lo filosófico dialogan. Bien. Yo creo que los estudiantes pueden acercarse a esto y créanme, van a descubrir un mundo maravilloso de autores, de autoras, de pensamiento que es... Sin la menor duda. Ahí me planteaste dos cuestiones que son como complejas, me parece peliaguda. Por un lado, comentabas el hecho de que en realidad es muy poco el espacio que hay de abordaje dentro de la propia universidad sobre estos temas. Por un lado, ¿cómo se busca o cómo se logra ampliar dentro de un espacio como la universidad, que bien dijimos está como muy sistematizado, con ciertas líneas de pensamiento? Y por el otro lado, cómo se produce una investigación, un análisis que permita ir desandando este camino de ocultamiento de esta forma de pensar, de hacer filosofía en Latinoamérica. Son lindas y difíciles preguntas, ni más ni menos. Por un lado, la cuestión académica. Yo creo que hay que descentralizar un poco la visión que nosotros tenemos. Si cualquier persona que venga a querer hacer un diagnóstico, se va a fijar lo que pasa en Buenos Aires, o lo que pasa en Córdoba, que son las universidades tradicionales. Yo me he pasado todo este año viajando por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy. Hay mucha producción de pensamiento. Faltan fondos, falta gente que apueste por estas producciones, faltan canales de comunicación, académicos. Yo te aseguro que hoy en día en Catamarca se están haciendo un montón de cosas en la universidad que tal vez por cuestiones o de difusión o de comunicación no llegan a muchos otros sectores, a los colegios, las bibliotecas, los museos. Pero algo que yo sí quiero dejar en claro es que existe mucha producción. En todas partes de la región del NOA se está produciendo, se están escribiendo libros, se están dando conferencias. De hecho, hay proyectos para hacer un doctorado del NOA, para hacer maestrías en estudios de filosofía de la liberación, filosofía latinoamericana. Estamos en un momento que te digo de mucho trabajo y de mucha producción. Eso por un lado. Después, ¿cómo empezar a investigar estas cosas? Ahí siempre yo creo que hay que hacer hincapié en las dimensiones éticas y políticas de la investigación. Eso es inevitable. O sea, es una filosofía situada en problemas concretos. Y nosotros no estamos trabajando solo con libros, estamos trabajando con otros sujetos, con cuerpos, con afectos, con sensaciones. Ahí se abre un mundo de problemas que uno tiene que tener en cuenta y que nos lleva al lugar de comenzar una investigación por la relación con el otro, ¿no? Nosotros podríamos trazar una línea de desigualdades y de olvidos históricos, ¿no? Con los afrodescendientes, con las mujeres, que por suerte la cuestión de género está mucho más instalada en las universidades, y la cuestión de las comunidades indígenas. Y ahí todavía nos faltan materiales. Acá a nivel local está como empezando a... Que acá a nivel local está en un proceso de construcción desde parte del Ministerio de Educación, de parte de la universidad. Estamos construyendo formas de acercamiento. La verdad es que hay una cuestión que es a la vez interesante y problemática. Estamos explorando estos terrenos, digamos. Estamos viendo qué tanto del pensamiento indígena podemos nosotros respetuosamente comprender, cómo son esos intercambios. Yo sí tengo algunas experiencias que a mí me han parecido asombrosas, pero por ejemplo, conocimientos ancestrales sobre tecnología agropecuaria. Fundamental. Hay un tema muy interesante, replicable y útil. De un impacto muy concreto, económico, social. Y entonces uno se puede acercar desde el pensamiento, porque ahí hay que entender que esa cuestión agraria y tecnológica está en relación con el ritual de la naturaleza, con la cosmovisión. No estamos hablando solamente de una tecnología, del hecho de que bueno, puede ser más productivo o erosionar menos el suelo, sino que también de un vínculo con la forma de interpretar y de relacionarse con el mundo. Totalmente. Y que, ojo, nos devuelve preguntas interesantes sobre nosotros mismos. Seguro. ¿Cómo producimos? Como si fuéramos tan otros. Claro, como si fuéramos tan otros, tal cual. Entonces ahí se da un juego, ese intercambio que vos decís, bueno, ¿y cómo se hace? Y bueno, estamos en la arena, estamos en la tierra, habría que decir acá más que nada. Claro. Estamos trabajando en eso. Pero lo importante es que hay algunos proyectos de investigación acá bien concretos que vinculan historia indígena, pensamiento indígena,
la parte, por ejemplo, de artesanía, la cultura, eso es central. Claro. Entonces ahí uno sí se da cuenta que desde la gente del ISAC, desde los museos, de la facultad, hay que acercarse. Otra cosa que se hizo a nivel nacional en años anteriores fue producir mucho material pedagógico para las escuelas. Ajá. Porque si no empezamos por las escuelas a cambiar esa historia... O sea, por un lado la escuela común pública en general, Ujú. pero también está por otro lado que la misma legislación sobre comunidades indígenas establece el derecho, reconoce, mejor Ujú. dicho, el derecho a la educación intercultural. Bueno, abrimos otro gran tema, el de la educación intercultural. Y ahí también uno puede diferenciar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación institucional puntualmente, profesorados, universidad, colegios primarios y secundarios, y ahí uno también puede identificar un montón de cosas, de pasos que se van dando, que van revirtiendo un poco esta invisibilización, que nos van dando herramientas desde chicos para comprender. De hecho, hay hasta estudios sobre etnomatemática para enseñar, lo cual Ajá. es interesantísimo. Y entonces, Bueno, siempre tenemos ahí la cuestión anecdótica de los mayas inventaron el cero. exactamente, bueno, esas cosas. Ah. Pero, por ejemplo, que nosotros podamos tener una mirada histórica amplia para ver que de repente estamos en el momento histórico donde estas cosas están empezando a pasar, no es menor. Seguro. El viaje que yo estuve en Salta contaban que ellos ya tienen la primera generación de docentes egresados de formación en educación intercultural bilingüe. Ajá. Eso es, digamos, Que son un avance muy miembros grande. estos docentes son Miembros de comunidades, que trabajan en comunidades, que se forman ahí y que también interactúan, porque Por también supuesto. pasan por la universidad. Bueno, yo creo que ahí, si uno quiere pensar diversidad cultural, si uno quiere pensar intercambio de conocimientos, bueno, ahí hay un nicho enorme para explotar. Con cuidado, siempre hay que entender que estos son procesos lentos, que no es que vamos de un día para el otro Seguro. a pasar por encima de nadie. Hay que ver que los procesos de autoafirmación de las comunidades, ustedes lo han conversado acá un montón de veces, Por supuesto. son lentos, llevan tiempo. Seguro. Y yo creo que ahí siempre hay que tratar de tener una actitud cuidadosa, respetuosa, de ir viendo, ir siempre interactuando y preguntando con el otro. No, y me imagino que también deben generarse en este tipo de situaciones líneas muy específicas vinculadas a los intereses planteados por las comunidades. Claro. Bueno, hay de todo un poco ahí. Yo el otro día contaba, bueno, acá se hizo un documental muy interesante que fue Lagunisto sobre Laguna Blanca, y ahí, por ejemplo, hay toda una problemática respecto del ecoturismo, de las opciones de las propias comunidades por abrir Claro. espacios de turísticos. Vos, más que nadie, sabés, Que has no deja trabajado muchas eso. veces de ser, incluso si lo vemos desde esta Ujú. perspectiva de tratar de verlo de afuera, una cuestión un poco colonial, porque Y no sí. deja de ser un interés local Ujú. desde la necesidad de insertarse en este mercado capitalista. Yo creo que ahí lo que hay siempre desde la filosofía, por ejemplo, cosas que nos enseña que son muy valiosas, esto, las miradas estructurales y de largo plazo. Si nosotros vemos la historia de los últimos 6 siglos del Estado, el Sí. Estado ha sido principalmente colonial. Claro. Ahora, ¿el Estado ha generado transformaciones sociales en estos últimos 2 siglos? Sí, seguro. Seguro. Ha Sí, cambiado no un podemos montón de decir que es cosas. una cosa estática. Exactamente. Y lo mismo las culturas son dinámicas, se transforman y a veces toman decisiones que hay que estar ahí para ver cómo se evalúan, cómo operan. Pero siempre la dinámica es esta, ¿no? Es tratar de ser lo más sincero con los objetivos, qué se propone, con quién va uno a trabajar a los territorios. Digamos, si queremos la antropología, hace años que tiene discusiones muy específicas sobre cómo se hace el trabajo de campo, cómo se interactúa con esos sujetos. Seguro, Yo creo, son formas de aplicación también digamos, de un montón de, digamos, de desarrollos desde la Ujú. filosofía mismo que tienen que ver con Exactamente. aplicación práctica. sí, y hay algo que, por ejemplo, a mí me parece que es fundamental. Una idea que es, la filosofía latinoamericana tiene como una de sus principales tareas la reconstrucción del pensamiento de la región. Si nosotros queremos saber más sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, nuestro presente, el tipo de educación que vamos a trabajar, las relaciones sociales que vamos a construir, en una palabra, que ahí está el meollo de la cuestión, Claro. tenemos que saber qué se ha pensado en nuestra región, quiénes han ¿Quiénes pensado, pensaron sobre los mismos las problemas? cosas que se han dicho y ampliar la mirada, porque la academia también tiene una relación tensa con el ensayo, con la poesía, con la literatura. Como que hay una idea de falta de cientificidad Mucho de que no eso. necesariamente tiene por qué serlo En lo siquiera. más mínimo. Nosotros en clase trabajamos mucho con poesía, trabajamos con producciones audiovisuales hechas en comunidades. Yo he llevado hasta cosas que son anecdóticas, pero son muy interesantes. Hoy en día el urbanismo en las cuestiones indígenas es un tema central. Seguro. Entonces, por ejemplo, trabajábamos unos videos de unas comunidades en Chile que hacen rap, en comunidades indígenas, jóvenes indígenas que hacen rap. Entonces,
todas esas transformaciones que se van dando en la cultura están ahí para interactuar con la sociedad. Lógico. Uno no puede dejar de lado y decir, no, No, y no podés además idealizar la idea de una comunidad sea Totalmente. indígena, afro, cualquiera, Cualquiera. con que se van a mantener así como una foto. totalmente, porque si no uno va cayendo en visiones esencialistas y de Exacto. repente nos perdemos la mayor parte de las cosas que están sucediendo. Que pasa mucho también, digamos, estereotipos y estigmatizaciones hay de todas las minorías, no solamente es una cuestión con lo indígena. Mm. Entonces ahí también hay mucho trabajo de deconstrucción y de crítica de nuestras percepciones. Si vos querés, la filosofía ataca los imaginarios, ¿no? La imaginación Claro. política, la imaginación social. El dado por sentado, lo natural. Tal cual, el sentido común. Una de las cosas que hay un pensador argentino, Alejandro Grimson, es muy conocido Sí. él. Bueno, y tuvimos un curso hace unos años con él, y él decía que una de las tareas principales del pensamiento crítico hoy en día es reformular el sentido social, atacar el sentido común de lo social. Y ahí es verdad, hay una tarea que hay que hacer, que nos impela a todos nosotros, pues todos tenemos un sentido común y que todos creemos que somos autónomos, individuos, que no estamos De compelidos alguna por... manera, sí, libres. Libres. por decirlo La así. ficción del liberalismo, ¿no? De Claro. que somos sujetos que decidimos todo autónomamente. La mirada histórica nos dice que no, nos dice que hay un montón de mediaciones discursivas, históricas, y la filosofía tiene un trabajo de deconstrucción ahí urgente para Urgente. estos tiempos. En ese sentido, así, ahí breve, desde tu experiencia misma docente, en este proceso de buscar generar desnaturalizaciones, Ujú. ¿cuáles son las cosas del sentido común que más suelen salir respecto al pensamiento indígena Ujú. entre los estudiantes? Sin quemar a nadie, por supuesto. No, pero es que es una muy buena pregunta, porque lo primero que se nos pregunta es, ¿están vivos? O sea, ¿qué es lo primero que producen tenemos que romper, por decirlo La así? idea de que las comunidades indígenas forman parte de nuestra cotidianeidad, de que producen pensamiento en sus propios términos, de que es muy interesante, y ahí tenemos para trabajar un montón. Las cosmovisiones tienen muchas cosas para enseñarnos. A nosotros nos pasa que claramente en primer año de filosofía, ¿vos qué ves? Filosofía antigua. Como si Que la filosofía antigua, Grecia. Exactamente, y Grecia. No mucho Entonces, más. parece ser que hay toda una historia del pensamiento que comienza en Europa y termina en Europa. Y que creemos que nosotros somos herederos de eso. O como- repetidores, o en el mejor repetidores. de los casos. Bueno, nosotros, yo te digo así, concreto, primer día de clase, línea del tiempo de pensadores, y nosotros construimos la propia en clase. Y ahí empezamos a ubicar pensadores y pensadoras latinoamericanos de comunidades intelectuales aymara, quechua, y terminamos con un pizarrón lleno de personas y de ideas, Que así, ¿dónde todos salieron todo invitados esto? a participar. Sí. Licenciado, Antes que llegue sí. Puma, una última pregunta. Dígame. Bueno, ya estamos terminando el año de todos modos, pero ¿hay algunos otros espacios donde se pueda ir a discutir? O sea, para la gente en general que le resulte interesante el tema o que tenga ganas de empezar a deconstruir un poco estos imaginarios. Sí. O si pueden asistir incluso en su momento de manera libre como oyente a la cátedra. A la cátedra de pensamiento indígena, que es donde yo doy clases, puede ir libremente cualquier persona, un día, 2, 1 hora, cursar la universidad. De hecho, tiene una modalidad para los alumnos que no están cursando una carrera, pero que se sienten interesados Ajá, a pasar por fabuloso. ahí, ningún problema. El tema de después distintos espacios que se van abriendo, hay mucho. Ahí hay un problema que es el de la comunicación y la difusión, que siempre estamos atrás mano del asunto. Claro. Estamos tratando de contar un libro que se presentó, una charla que se dio. Y ahí, hoy en día, las comunicaciones, las redes sociales ayudan. Si Seguro. uno se agrega al Facebook, nosotros tenemos un Facebook que es Cátedra de Pensamiento Indígena. Ujú. Ahí yo, por ejemplo, actualizo toda la semana información relativa a conferencias que se dan, presentaciones de libros. Fabuloso. Esa es una buena vía. La En otra, primer lugar. un primer lugar. Mm. La otra, los correos de la universidad. No cuesta nada, mandás un mail para que te llegue una vez al mes una información. Ah, bien, tiene como un boletín Tiene como un Pero boletín perfecto. electrónico. Con eso, más o menos se arranca. de 10. Está bueno, está bueno. Licenciado, te hablaba de esto, de que los alumnos a veces sorprenden, ¿no? Y, digo, no deja de sorprender que ellos que llegan a una carrera que saben que van a ver todas estas cuestiones, preguntándose si todavía son comunidades vivas, ¿no? Digo, pero esta duda también quiere decir que existe y que nuestros funcionarios, los que toman decisiones, el vecino de la tablada, también la tiene. Seguro. O sea, es como que nos hemos acostumbrado que el indio es algo del pasado. Ujú. El indio, mal dicho el indio, no se No hay enoje conmigo, problema. no. Digo, es un modismo mío. Los originarios nuestros, como que quedaron, como que son algo de museo y de pasado, digo, ¿no? Lamentablemente, digo, es algo que está en el Claro. ambiente. Bueno, hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, en clase tratamos de trabajar con la memoria viva, ¿no? Entonces, un ejercicio para los estudiantes es reconstruir un poco sus biografías familiares. Y vos sabés que a mí la mayor parte de las veces pasa que viene
algún estudiante cuenta, yo tengo a mi abuelo y mi abuelo me cuenta que tenía unos vecinos de Aguita, y entonces, ese mínimo gesto de ir a escuchar a nuestros antepasados, que en las comunidades indígenas tiene un peso específico, la idea del ancestro. Sí. Los ancestros guardan la memoria, transmiten conocimiento. Bueno, ese solo ejercicio nos ayuda a darnos cuenta que esa cultura está todo el tiempo. Nos atraviesa en un montón de prácticas, en la danza, lo podemos ver recién, sí, en la artesanía. Entonces, efectivamente, es un trabajo difícil. No es que uno va a pasar por un curso y de repente va a tener todo resuelto. Seguro. Pero hay muchos pequeños gestos, hay una micropolítica, si uno podría decirlo así, de revitalizar e identificar estas cosas. Nosotros tenemos un proceso de discusión desde lo cotidiano. Desde lo más mínimo cotidiano, tal cual. Y ahí la memoria oral es una fuente de trabajo fundamental para esto. Vos decías recién esto de decir indio o no. Por ejemplo, en Bolivia hay una discusión muy interesante porque hay un movimiento que es el indianismo y ellos dicen, si a nosotros nos colonizaron con la palabra indio, con esa misma palabra vamos a luchar. Entonces ellos dicen, nosotros somos indios, no tenemos ese problema de denominación. Entonces vos fíjate que no importa tanto las palabras o el concepto, sino cómo lo resignificamos, claro, cómo lo apropiamos. Claro. Y eso en los estudiantes se ve maravillosamente bien. Vuelven entusiasmados a hacer una salida tan sencilla como ir a las Tunitas, por ejemplo, o a la Cueva de la Candelaria a ver las pinturas. Eso hace que uno se vincule desde lo afectivo, desde lo intelectual. Pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. Claro. Ahora pregunto, ¿no? ¿Qué significaría o qué apostaríamos al futuro si, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación se hacen salidas periódicas de los distintos cursos de la capital, Valle Viejo, Fray Norte Esquiú, Chumbicha, a las Tunitas, guiados, que conozcan que eso está ahí, porque son muy pocas la gente que conoce. Bueno, ni siquiera hace falta que nos vayamos tan lejos, aunque sea Pueblo Perdido. Pueblo Perdido, claro. Que sintamos que estamos inmersos en este universo. Hay mucho de eso. Por ejemplo, hay algo que nosotros trabajamos también mucho. Yo en algún momento en Córdoba trabajando hacíamos talleres de capacitación docente para profesores del secundario y se trabaja mucho con las efemérides, ¿no? El Día de la Bandera, el Día de la Patria. Bueno, empezar a hacer efemérides, pero también que tengan otros contenidos culturales. Tal cual. Entonces, tal cual. ¿Qué pasa con el Día del Inti Raymi? Hacemos un festejo, lo reflexionamos. Bueno, hace poco en el ya no llamado Día de la Raza, por suerte, también se problematiza esas ideas. Entonces hay pequeños gestos que la educación puede ir incorporando, un profe lo puede hacer. Muchas veces demasiado lento, como bien dijiste, pero... Los cambios históricos son 5 siglos que se impuso una cultura con muchas mediaciones, intercambios, ¿no? Es un proceso complejo y dinámico, pero no nos va a tomar unos 20 años revertir eso. Y si nos tomara 20 años, hay que hacerlo. No, hay que empezar en algún momento. Si fuera 20 años sería bastante rápido. Sería un fantástico, tal cual. Sería una revolución. Sí. La verdad que ha sido un placer charlar con ustedes. Novedades del mundo... Novedades del mundo de la Dirección de Antropología. Sí. Por un lado, que ya llegaron los certificados del curso realizado por los docentes. Para, digamos, de la capacitación docente. Así que bueno, ya se va a estar anunciando también en la página de Facebook de la Dirección de Antropología para que pasen a retirarlos lo que lo cumplimentaron. Por otro lado, mañana está viajando el director de Antropología con una comitiva al Xincal nuevamente. ¿Vamos? Esta vez no, yo tengo clase en orfebrería. Como es por el tema de que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia realizó una donación de un telescopio para empezar a implementar actividades vinculadas por un lado a la investigación y por otro lado también al aspecto turístico en el Xincal sobre arqueoastronomía. ¿A dónde lo van a instalar? Se va a instalar en el Xincal. Uy, qué lindo. Así que digamos como un nuevo juguete para el Xincal. Bueno. Y en el mismo Xincal, te había comentado hace unas semanas atrás que se habían iniciado actividades por el tema de los carcavamientos, procesos de erosión del suelo, de lavado del suelo que estaban dañando algunas construcciones. Bueno, ya se están terminando las obras para paliar, para evitar que la erosión siga destruyendo el sitio. Perfecto. Así que son dos cosas bien importantes. Y Pueblo Perdido, que está en proceso de cumplimentar con los requisitos de seguridad, desgraciadamente tarde, pero el material está en proceso de restauración en este momento por el profesor José Carrera. Bien, o sea que el fin de semana van a estar acá en Catamarca. Estamos acá en Catamarca. ¿Usted también, licenciado? Sí, señor. Bueno, porque yo lo voy a invitar a una peña tremenda, que va a estar los chicos de la Yesca, la peña de la Yesca, así que en un ratito le voy a contar los detalles, ¿sí? Muy bien. Pero no se comprometa nada el fin de semana porque es tremendo. Bueno, Nati, contame, decime, ¿cómo anda Nati? ¿Todo bien?